Hola, algunos de ustedes se preguntarán cuándo abrirá Comunidad Hispana Bautista de Indianápolis. Queremos notificarle que durante este tiempo, aunque estamos en un tiempo delicado de salud y ya otros templos han abierto, queremos también recordarles que el templo de la First Baptist Church of Indianapolis está en proceso de reconstrucción, así que muy pronto estaremos abriendo. Con el favor de Dios, quizás al finalizar esta construcción que se espera que sea para septiembre, y estaremos dejándoles saber la fecha. Pero incluso si durante el tiempo que nos toque abrir las puertas a ustedes físicas, continúa este episodio de salud delicada, recuerde que por amor a todas las personas queremos hacer que usted vaya con una máscara y si no tiene se la proveemos y que sigamos los protocolos de bienestar para todos y todas. Es parte de amarnos como comunidad de fe y también de amarle a usted como parte de la importancia que tienes para Dios y para nosotros. Dios te bendiga y próximamente esperamos vernos físicamente. Ya algunos le hemos visitado de nuestra congregación siguiendo los protocolos de salud. Pero si usted necesita que le visitemos, que usted necesita una llamada, un consuelo, puede comunicarse con nosotros. Al final daremos toda nuestra información y sienta la confianza de comunicarse. Dios les bendiga.
leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 14 del verso 13 en adelante. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó, se le acercaron sus discípulos y dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Tráiganmelo acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente a que se sentara en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la comunidad hispana bautista de Indianápolis. Qué bueno que estás con nosotros otra vez. Queremos bendecirte en esta mañana con el mensaje titulado Milagros de Compasión, basado en el libro de Mateo 14, del 13 al 21. Sí, ¿recuerdan la lectura bíblica? Sabrán que se trata de una de las veces en que surge el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero tenemos que ver los versículos anteriores y vamos a notar que ocurrió algo trágico en el ministerio de Jesús. Su primo, Juan el Bautista, que también había sido el que había hecho caminos para el momento en que Jesús llegara, había sido lamentablemente decapitado. Y Jesús tenía tristeza en su corazón, tenía pesar. Muchas veces vemos en el Evangelio que Jesús, ante el pesar del corazón que tenía, pero también ante la amenaza de que con él pudiera pasar lo mismo, muchas veces que lo querían acribillar, muchas veces que le querían hacer la encerrona, para también hacer lo mismo que hicieron con Juan el Bautista, él huía. Y es que hay momentos en la vida en que uno sabe que tiene que tomar cautela. Pero, ¿qué pasa entonces en el versículo, los versículos que estamos viendo en el día de hoy? Muy lejos de que Jesús pudiera descansar, cuando él llega al otro lugar, se da cuenta de que una multitud le está siguiendo, de que una multitud le está buscando, de una multitud que necesita ser escuchada y que sabía que en Jesús podía encontrar sus oídos y el toque de sus manos. Esta multitud dice que Jesús, cuando la vio, tuvo compasión. Pero, ¿de quiénes estaba compuesta esta multitud? Si vemos muy detalladamente el mensaje que está en este pasaje, nos damos cuenta de que detrás de gente que está enferma, dice que Jesús los curaba, que Jesús dedicó tiempo para ellos. Y detrás de esa realidad de la enfermedad en muchas sociedades e incluso en la nuestra, aunque esto ha disminuido con el tiempo, pero en la sociedad en que está Jesús, los enfermos eran considerados personas excluidas de los sistemas. Eran personas
que eran marginadas por la sociedad. Eran personas que no se trataban con justicia. No había un plan médico y tampoco había un plan social para estas personas, porque se consideraban que algo mal habían hecho en su vida para adquirir esa enfermedad. Qué pesar, aquellos que hemos pasado por alguna enfermedad y que no hemos hecho nada para adquirirla. Sabemos el peso y el dolor que da cuando alguien te cuestiona y te dice, quizás hiciste algo para merecer esto de parte de Dios. Quizás no obedeciste a Dios. Quizás te portaste muy mal con alguien y Dios te está retribuyendo con tu salud. Hoy tengo buenas noticias para ti. Jesús se detiene con la gente que sufre. La palabra compasión lo que quiere decir es sufrir con. Jesús sufre con aquellas personas que le están buscando en este momento. Y quizá a muchos de nosotros nos ha pasado que decidimos tomar un descanso. Y alguien toca la puerta y tiene necesidad. O pasamos por un lugar y vemos la necesidad y sentimos la carga de alguien, un niño, un anciano, una mujer abandonada, una familia que está en constante peligro por violencia doméstica, unos niños o unas niñas que necesitan ser escuchados. El juego, a veces yo fui maestra también, por mucho tiempo compartí el ministerio de la educación y el ministerio pastoral. Y muchas veces los niños y las niñas necesitaban ser escuchadas o sus familiares. Y aunque uno esté haciendo los planes del día, aunque uno estuviera diseñando algún cartel, tenía que detenerse porque la compasión hacia la otra persona te tocaba. Es que en este caso nuestro Dios siempre, siempre se mueve y camina, siente, escucha el sufrir de aquel que necesita un toque de Él. Nosotros vemos en este versículo que ese es el primer milagro que ocurre. Mientras la sociedad dice, eres excluido, eres excluida, hiciste algo para merecer esto. Jesús abraza, escucha, siente quién eres. Siente tu valor, siente mi valor. Y ante esto ocurre el primer milagro, un milagro. Devolver la dignidad, devolver el valor. Jesús sabía que había que dar pan, había que dar comida, pero sin embargo, da algo que nadie puede quitar de nuestras vidas. Cuán valioso y valiosa tú y yo somos. Cuán valiosa es toda la creación en las manos del Dios creador. Que cuando vemos en Génesis, Dios mira todo lo que hizo y al final dice, todo es hermoso, es bello. Y en esa belleza te encuentras tú y yo. El Señor hace ese primer milagro, devuelve la vida en medio de la gente que quita el ánimo, en medio de la gente que quita la dignidad. El Señor te dice hoy a ti, tú eres importante para mí. Y esto nos trae otra realidad. También nosotros y nosotras
El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que tener oídos, tiene que tener la mano, tiene que tener un corazón compasivo. Hay algo que a mí me preocupa mucho en este tiempo y es que cada vez más veo que mucha gente, en vez de ir hacia la compasión, va hacia el legalismo. ¿Qué es lo que pasa con esta comunidad? La señalar sin discernir crítico de lo que pasa con esta gente que sufre. Esa es una enseñanza que tenemos detrás. Y que pudiéramos hablar otro mensaje que también toque nuestro corazón. Pero en este caso hay otro elemento, que es el elemento de la justicia, que es el elemento de la solidaridad, que es el elemento que va junto a la compasión. Todas las personas que estaban allí, al parecer, no habían sido atendidas por Jesús. No habían sido escuchadas totalmente. No se había terminado el milagro de devolver la dignidad, de devolver el valor a todas estas personas. Muchas de estas personas fueron sanas para volver de nuevo a su entorno. Y si aún no hubiera ocurrido una sanidad física, la sanidad de la autoestima aquí es importante. Es entonces que Jesús decide que aunque está cayendo la tarde y ya era hora de que todos fueran a su casa, Él decide y prefiere que se queden con Él en ese lugar para terminar la obra que ya había comenzado. Los discípulos, cuando Jesús los ve, ellos le dicen a Jesús, mándalo a que salgan ya de aquí, que vayan y compren. Y Jesús le dice, no, ustedes son mis manos, denle de comer. Dice el pasaje que era una multitud. Claro, la multitud quizás no eran 5,000 como lo pone aquí porque eran aldeas y grupos pequeños, pero es parte de la literatura bíblica que nos quiere decir que era una gran cantidad de gente que estaba reunida allí. Incluso nos revela algo bien importante. Estas personas andaban en familia y para no invisibilizar a las mujeres y la niñez que andaba, dice, no fueron contados ni las mujeres, ni los niños y las niñas. Porque en ese entonces, la sociedad de ese entonces no contaba a las mujeres y a la niñez como personas. Por eso digo, el primer milagro fue devolver la dignidad. Y estas comunidades donde se revelan los primeros seguidores de Jesús eran comunidades familiares. Tengo una buena noticia para ti. La comunidad de fe, la iglesia, la comunidad hispana bautista aquí en Indianápolis, ama las familias, invita a las familias y llama como hizo Jesús e invita y atiende a las familias. Le dice a los discípulos, vayan ustedes y alimenten a estas personas. ¿Alguien se acordó de algo que era normal en ese entonces? Y me recuerda esto la infancia. En el pasado, nuestras familias y en muchas comunidades todavía a nivel mundial, si usted sale, usted tiene que llevar la comida. Porque es muy costosa comer fuera y también a veces no es posible. Y siempre recuerdo que cuando a mi papá le gustaba mucho pasear, cuando salíamos con él, íbamos con un cardero, que le dicen en algunas comunidades, una olla de arroz
con todos los demás elementos, los metíamos dentro de una nevera que guardara el calor, o pondríamos papel de aluminio alrededor y nos servíamos, nos deteníamos en cualquier parte del camino y entonces almorzábamos, cenábamos y regresábamos a la casa. Exactamente eso era lo que pasaba en esta comunidad. Se supone que cada familia llevara para el camino, pero quizás algunos y algunas no podían llevar suficiente para todos y todas en la familia. Y quizás iban a pasar necesidad. Y Jesús sabía ese detalle. No descartamos el milagro magnífico de que Jesús multiplicó los panes y los peces de manera milagrosa. Y hay personas que dicen, eso pudo acontecer de manera real. Claro que sí, creemos en un Dios que puede hacerlo. Sin embargo, otros exponen que quizás este acto de los discípulos que llevaban alimentos para cada discípulo, hay un pasaje más adelante que nos los confirma, donde los discípulos salen con Jesús y dice que a los discípulos se les olvidó llevar alimento para el camino. El capítulo 16, hay un pasaje bíblico que lo establece, recordándonos la tradición de salir a la calle sin saber o sabiendo que puede ser que tengas que pernoctar, que dormir en algún espacio del camino. Otra tradición era llevar una manta. Por si daba frío, te colocabas. No llevabas una, llevabas dos. Y te las colocabas. La otra era por si la tenías que compartir. Pero estamos hablando de una comunidad extremadamente pobre. Si eran enfermos, si era una comunidad de enfermos, de gente marginada, lo que llevaban apenas era escaso. Jesús sabía eso. Y el deseo de Jesús es que la compasión le alcanzara también para las necesidades básicas de su vida en ese momento. Jesús nos recuerda en este pasaje varios momentos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es la Pascua que nosotros los cristianos ahora la hemos convertido en la Santa Cena. Y es el momento en que Dios cuida a un pueblo que era esclavo y les da alimentos para la libertad. La Pascua simboliza el momento en que se libera de la opresión y del yugo de la esclavitud. Hay muchos temas en boga y hay el que está a favor y el que está en contra. Y dice la palabra, no dice nada de esto. La palabra aún en sus símbolos, aún en sus tradiciones está llena del poder liberador del Dios que no ama la esclavitud ni ama la opresión. Está llena de eventos donde el derecho humano está presente. Y uno de ellos es la Pascua. Otro de ellos que nos recuerda es Moisés en el desierto ante un pueblo que sufre de hambre. Y Dios abre los cielos y da maná y codornices, da alimento a un pueblo hambriento. El Dios que escucha, el Dios que se compadece, el Dios que aún cuando criticamos o cuando nos oponemos a su actuar, nos ama porque es un Dios de compasión. El Dios que camina y se mueve contigo y conmigo, con todo el pueblo oprimido. Vemos que también nos recuerda otro pasaje a Eliseo cuando está con unos discípulos y les dice,
denle de comer a esta gente. Y ellos le dicen, ¿y dónde vamos a darle comida? Denle porque el Señor proveerá. Y hoy el Señor nos recuerda, si tienes, da al que no tiene, porque el Señor proveerá. Otros biblicistas y acuden a otra tradición que había y dicen que el milagro que ocurre aquí es el milagro del compartir, es el milagro de la solidaridad. Y comienza con los discípulos. Los discípulos sacan sus alimentos para el camino y le dicen, Jesús, esto es lo que tenemos. Y algunos piensan que cuando Jesús manda acostar a la multitud, algunos en el secreto, que nadie los ve, solamente Jesús, mientras Jesús está partiendo los panes y bendiciendo los peces, hay gente que está sacando porque llevaba de más o un poco en el camino y los comparten con aquellos que no tenían suficiente. Esto puede ser posible porque la solidaridad es un milagro y la compasión es un milagro del corazón. Es cuando usted y yo sentimos el otro y la otra como parte de mi vida. Es cuando yo protejo al otro por amor. Miren, voy a apelar a lo que pasa en este momento. Y he escuchado gente que no cree en esto del COVID. Está bien, no lo crea, no lo crea. Es su decisión. Y no cree en la máscara. Pero si usted va y ve a un amigo que tiene su máscara puesta y cree que existe, póngasela. Porque es su compasión, es su solidaridad con aquel que lo siente. Aunque la ciencia diga que lo haya y usted no lo quiera creer, está bien, es su derecho. Pero tenga compasión y amor hacia el otro y la otra. Porque el milagro más grande que existe en el Evangelio y el milagro más grande que existe en toda la Biblia es la misericordia, la compasión, y con ella viene el sentido de justicia, el sentido de dignidad, el sentido del valor hacia el otro y la otra, y con ella la creación de Dios. Haga acto de misericordia y compasión. Jesús pudo hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y esto me acuerda a un evento que tuve en mi adolescencia. Desde muy joven, desde muy niña, en mi casa se sirve al Señor. Y recuerdo una experiencia en que en mi casa no había que comer. Éramos muy pobres. Mi papá trabajaba, pero el salario de él era lo más mínimo que existía en Puerto Rico en aquel entonces. Yo no sé cómo con $300 mensuales podíamos sobrevivir. Hoy lo miro y lo admiro. Porque él siempre estaba ayudando a la gente, tenía sus defectos, pero ya que soy adulta veo tantas virtudes que tuvo mi padre. Y lo digo y se me hace un taco, ya él no vive con nosotros, ya él está morando con el Señor. Él era electricista, siempre estaba envuelto en los problemas de la comunidad. Recuerdo una vez que iban a cerrar los comedores escolares en Puerto Rico y él escribe una carta y reúne a sus compañeros. De ahí saqué parte de lo que soy, de abogar por los derechos de otros. Vi que mucha gente fue cruel con él. Pero vi que con lo poco que teníamos, siempre nos decía, estudien, amen a otros, sean compasivos. Y en eso que nos enseñó, aún con su enfermedad, hoy puedo valorarlo.
Hoy puedo comprenderlo. Y un día no teníamos nada que comer en casa. Pero yo pertenecía al grupo de teatro de la iglesia y teníamos ensayo. Tenía más que $5 de gasolina en el tanque. No, tenía menos. Y mi abuelo, que le había llevado a una cita médica, me dio $5 para que le echara gasolina al carro. Y dije, voy a usarlo para ir al ensayo, porque mi Dios aún en la necesidad ha sido bueno con nuestra familia. Llego al ensayo, no dije nada de lo que pasaba en casa, pero uno de los jóvenes sintió la necesidad en nuestro hogar. Cuando la comunidad está conectada, en ocasiones puede sentir en el espíritu la necesidad del otro y la otra, porque eso se llama compasión. Y si me está viendo el compañero Jaime Galarza, que crecimos juntos en la misma iglesia, él sintió la necesidad y me toma la mano, y a mí me molestaba eso. Yo era una muchacha demasiado recta, a veces creo que muy rígida en ese entonces, y yo, suéltame la mano, Jaime. Pero cuando yo hablo la mano, Jaime me había puesto $20 en mi mano y me dice, tu familia necesita. Y yo, ¿cómo tú lo sabes? Lo sentí en el espíritu. Hay cosas que no comprenderemos en el espíritu, solamente las podremos comprender. Y de momento, los jóvenes de ese ensayo, las mujeres adultas de ese ensayo, me dicen, vamos a casa. Y sacaron de la alacena el pollo, el arroz, el pote de salsa, de granos. Y llegué a casa con gasolina para lo que restaba del mes, para que papi pudiera ir acá a trabajar y buscar el sustento de la familia, pero también con alimentos para comer. Nunca se me olvida que ese fue un milagro de compasión. Y hoy el Señor te llama a ti y a mí a ser obradores de milagros de compasión, pero también a ser recipientes con gratitud de compasión. Espero que el mensaje de hoy haya apelado tu corazón y tu vida. Y recuerda, el Señor te ama, ama a tu familia en medio de todo lo que pasa y está compasivo, se mueve, escucha y camina con nosotros. Dios te bendiga. Oramos en estos momentos. Señor, en esta hora, espero que este mensaje haya llegado al corazón de mis hermanos y mis hermanas. No podemos olvidar lo que tú has hecho en el pasado como lo que sigas haciendo en el presente. No podemos olvidar que tú eres el Dios que obras en milagros de compasión, pero que nos convocas a hacer milagros de compasión en tu nombre. Quizás tenemos solamente un poco en nuestras manos, pero lo poco o lo mucho que tengamos en nuestras manos, lo ponemos en tus manos para que sean multiplicados para bendecir a otros y otras. Porque aquello que damos con amor, sin esperar a cambio, esperando solo de ti que obre el milagro, hace la diferencia. Pero que también nuestro otro milagro que surja desde nuestro interior es escuchar, es levantar al caído, a la caída, es dar vida y ayudar a que la gente sienta la dignidad y el valor que tienen en ti. Bendice a mis hermanos y hermanas, ahora y siempre. Amén. Yo sé que estás aquí,
siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré. Amén, amado almado, amén. Hoy celebraremos la Santa Cena del Señor. En esta ocasión usaremos horchata salvadoreña de morro, como también usaremos un pedazo de pan. Busca los elementos que tengas en tu hogar. Y dice en la Escritura que la noche que Jesús fue entregado, cenó con sus discípulos y tomó el pan y lo partió y bendijo. Y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es rayado y entregado. Así también tomó la copa
y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Beberás de esto todas las veces en memoria de mí. Tome un pedazo de pan o de galleta o de lo que tenga en su casa y queremos también tomar la cena con usted. Comemos. Y tomemos también en memoria de lo que el Señor ha hecho en su pacto por toda la humanidad. El deseo salvífico de todo lo que está creado en Él. Tomemos. Gracias, Señor, por este momento en que podemos venir a la mesa, porque tuya es la mesa, no es nuestra. Solamente la compartimos de lo mucho que tú nos has dado y recordando todos los eventos en que tú estás con tu pueblo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les cuide. Y qué bueno que han estado aquí con nosotros y nosotras. Nos vemos la semana que viene. Y recuerden, durante la semana tendremos el estudio bíblico que saldrá por YouTube y también por Facebook, como también tendremos Nutrir el Alma, que en esta ocasión y tenemos de invitada a la pastora Leticia Moreno. Dios les bendiga. Hasta luego.